Hoy continuaremos con el tema hablando específicamente relacionado a la energía. Y cuando nosotros mencionamos energía, nos referimos específicamente a la capacidad que tiene un cuerpo o conjunto de cuerpos para poder desarrollar una tarea. Es decir, nos despertamos, nos levantamos, ¿verdad? Entonces, esa tarea de mover nuestro cuerpo hacia arriba es porque tenemos energía. Cuando caminamos, nos desplazamos de un lugar a otro realizando una tarea. Y si podemos caminar es porque también tenemos energía. Cuando vamos a un lugar distinto, ya sea que lo hagamos en transporte colectivo o en otro medio de movilización, lo podemos hacer porque ese medio tiene energía a través de la gasolina. O una bicicleta, vamos pedaleando, avanzamos con la bicicleta porque tenemos energía. Entonces, energía básicamente es lo que nos permite que podamos realizar específicamente una diversa cantidad de tareas. Y también podemos resumirlo como la capacidad de realizar un trabajo. La unidad de energía es el joules, la J que observamos en esta parte, y es el resultado de la multiplicación de un newton por un metro. O sea, aplicar una fuerza de un newton a través de un metro. Entonces, hay ciertas formas como se puede ir visualizando la cantidad de energía. Y, por ejemplo, otro elemento son los kilovatios hora, que es distinto a kilovatio. Un kilovatio es una unidad de potencia, y vamos a ver específicamente qué es eso. Y kilovatio hora es una unidad de energía. Por ejemplo, el kilovatio hora o los kilovatios hora que consumimos en la casa es lo que nos cobra la NE, mes a mes. Y el equivalente es que un kilovatio hora equivale a 3,6 millones de joules. O sea, es una cantidad bastante, comparada con el joules, algo elevado. Entonces, para observar ciertas características de consumo que tienen ciertos aparatos en nuestras casas, observemos esa tabla. Esto es específicamente el consumo anual. Entonces, por ejemplo, una estufa eléctrica puede llegar a tener un consumo de 1.800 kilovatios hora al año. Lavadoras 960 kilovatios hora al año, iluminación 510 kilovatios hora al año y una televisión 380 kilovatios hora. Naturalmente estos depende de las horas de uso, no es que todas las televisoras van a consumir eso o cosas por el estilo, ¿verdad? Sino que es con un planteado más o menos de esta forma y suponiendo ciertas condiciones. Entonces, en condiciones se podría decir casi normales, esas son las condiciones de uso que tienen cada uno de esos elementos. El trabajo básicamente implica mover un objeto de un punto a otro. Y la unidad del trabajo también es el joules. O sea, dicho de esta forma, el trabajo es como un equivalente de la energía. Nada más que generalmente se aplica cuando estamos desplazando un objeto de un lugar a otro. Y algo que es sumamente importante cuando hablamos de energía es la potencia. La potencia es, o lo que nos determina es la velocidad mediante la cual se puede realizar un trabajo o un conjunto que requiere cierta energía. La unidad del trabajo es el watt, conocido por la letra W mayúscula, y en el sistema inglés ellos utilizan el caballo de fuerza, o el HP. Un HP equivale a 745,556, creo que es watt. O como observamos acá, una cantidad ya redondeada, 746 watts. Entonces, específicamente, la potencia no determina la velocidad con la cual lo hacemos, o la cantidad de energía que van a consumir específicamente en una hora. Creo que este es un tema que vamos a ver un poco más adelante, pero lo podemos comparar con dos focos. Uno de 100 watts y otro de 5. Por las condiciones que tienen, generalmente, por ejemplo, generalmente el de 100 watts puede ser un incandescente,
Y el de 5 puede ser, por ejemplo, una bombilla LED. Ambos nos dan la misma cantidad de luz, solo que uno es mucho más eficiente. Entonces, el problema es que, por ejemplo, los de 100 watts están consumiendo esa potencia porque aproximadamente entre el 5 al 8% de toda la cantidad de energía que están consumiendo lo transforman en luz. La mayor parte lo transforman en calor. No sé si, no sé, específicamente si ustedes han tenido la oportunidad de tener un foco incandescente en su casa, uno lo enciende y un calor severo que mete este lugar. Generalmente lo ubican en las polleras para mantener calientes los pollos, que es como una forma de comparativos. También lo que vamos a tener cuando hablamos de energía son los múltiplos. Por ejemplo, cuando tenemos esta K minúscula previo al watt, esto es un kilowatt. Y un kilowatt básicamente es el equivalente a decir 1000 watts o 1 por 10 a la 3 watts. El megawatt, de igual forma explicada, esto equivale a 1 millón, el gigawatt a 1000 millones y el terawatt a 1 billón. Esto explicado desde el sistema internacional, ¿va? Para el sistema inglés o el sistema que llevan los Estados Unidos y Gran Bretaña, 1000 millones equivale a 1 billón. Entonces está esa diferencia para saberlo entender. Ahora, hay diversas formas de energía y esto depende específicamente del tipo de fuerza que está asociada con cada uno de estos elementos. En la física se analizan específicamente cuatro tipos de fuerzas. La fuerza fuerte y la fuerza débil, así se llaman. Estas se desarrollan al interno del núcleo. Después tenemos la fuerza electromagnética, que esta está relacionada en función a las cargas a través de la fuerza electrostática o fuerza magnetostática o condiciones electrodinámicas. Y la otra es esta que tenemos acá, que es la energía gravitacional que se desarrolla a través de las masas. Es decir, nosotros poseemos masa, también el planeta en el cual estamos desarrollados posee masa. Entonces, si ambos cuerpos poseen masa, va a existir una fuerza de atracción entre estos elementos. Y esa fuerza va a depender específicamente de la cantidad de masas a este lugar. Entonces, si comparamos la masa de la Tierra con nuestra masa, nos damos cuenta que quizás la diferencia es alrededor de 10 a la 32 veces la diferencia. Entonces, por eso es que nosotros somos atraídos por la Tierra. Cuando nosotros saltamos, no es que nos vamos específicamente hacia el aire, sino que volvemos a caer. Y volvemos a caer por la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre nosotros. ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Porque el Sol tiene mucha mayor cantidad de masa que la Tierra, entonces por eso estamos girando alrededor de esta estrella. ¿O por qué la Luna gira alrededor de la Tierra? Es por la misma razón. La Tierra posee mayor cantidad de masa que la Luna, por eso la Luna está en una ubicación que está girando alrededor de la Tierra como si fuera un satélite. Entonces, a raíz de esto se pueden desarrollar dos tipos de energía. Una es la energía potencial gravitatoria, que esta va a depender específicamente de la altura a la cual nosotros o el objeto que estemos analizando esté sobre la Tierra. Y es específicamente la energía que va a liberar cuando se suelte y caiga, o cuando esto puede irse deslizando a través de una rampa o acciones así por el motivo. Y también vamos a tener la energía cinética, que esa energía cinética va a depender específicamente de las condiciones de movimiento de los objetos. Por ejemplo, acá la energía potencial, observamos acá la fórmula, la masa por la gravedad por la altura. O sea que si un objeto está ubicado y no hay diferencia de altura, entonces la energía potencial es cero. Y acá tenemos la fórmula de la energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y hay cierta, por así decirlo, como relación en función a estas dos cantidades. Y esto lo podemos observar a través de esta imagen. Si observamos en la parte superior izquierda, en este punto, solo tenemos energía cinética. Perdón, potencial. Porque la velocidad de este punto
es cero. Entonces, conforme empieza a deslizarse nuevamente, empieza a ganar velocidad. Entonces, también va perdiendo altura hasta que llegamos a este punto donde la energía máxima que tiene es cinética. Entonces, lo que ha pasado a este lugar es que tenemos energía cinética que antes era energía potencial, o sea que la energía potencial se transformó a energía cinética. Y conforme va subiendo nuevamente sobre esa pendiente, va perdiendo velocidad y empieza a ganar energía potencial hasta que llegamos al punto máximo, en el cual ya no tenemos energía cinética, sino que tenemos energía potencial. Entonces, esto es un claro ejemplo cómo la energía se va transformando. No se crea ni se destruye. La energía se transforma. Y es una de las condiciones que también tiene específicamente la energía. Entonces, ahora tenemos las manifestaciones electrostáticas de la energía y esto se debe específicamente por las cargas. Eh, Sabemos que cargas iguales repelen y cargas distintas se atraen. Hay cargas positivas y cargas negativas. El protón es un ejemplo de carga positiva y el electrón es un ejemplo de carga negativa. Y según la acumulación de estos elementos, se puede ir manifestando ciertas reacciones. De ahí tenemos la electromagnética, que esta no es a través de las cargas, sino que a través de los polos. Los imanes, por ejemplo, es un ejemplo de objetos que tienen energía electromagnética. Y de igual forma, polos iguales se repelen y polos distintos se atraen. No sé si ustedes alguna vez han podido observar en los imanes que tienen quizás en el refrigerador de sus casas. Van a notar que se pueden estar atrayendo, pero denle vuelta y tratan de unirlos y van a notar que es imposible realizar esa tarea. Y eso específicamente son las condiciones electromagnéticas de estos elementos. Y el último tipo de energía que asociamos hasta este punto es la energía nuclear o energía atómica. Y aquí básicamente esto está relacionado a través de lo que hablábamos de la fuerza fuerte y la fuerza débil. Lo que ocurre es que estas fuerzas solo están presentes en el núcleo de los elementos. Por ejemplo, tenemos un punto en el cual tenemos el núcleo, en el cual solo tenemos cargas positivas y neutras, y alrededor de este tenemos un conjunto de electrones que están girando a partir de este lugar. Pero yo les acabo de decir cuando mirábamos la fuerza electrostática que cargas iguales se repelen, que cargas distintas se atraen. Pero ¿por qué en el núcleo entonces solo tenemos cargas positivas? ¿Cómo es que si me acaban de decir de que cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen? Bueno, en el núcleo se manifiesta la fuerza fuerte y la fuerza débil. Pero la fuerza fuerte es la que se encarga de mantener unidas a las cargas de igual signo. Entonces, la fuerza que tiene esta fuerza fuerte es la más importante de todas las que hemos mencionado anteriormente. Por eso el núcleo solo tiene cargas positivas y cargas neutras. Entonces, cuando nosotros cambiamos la consistencia que tiene el núcleo, ya sea formando elementos más livianos, que es un proceso de fisión, o creando elementos más pesados o con mayor cantidad de número de electrones o protones a través de la fusión, por ejemplo, lo que ocurre en las estrellas, es cómo se puede generar específicamente la energía atómica. Porque al agregar o quitar elementos, no toda la masa va a estar presente en el siguiente elemento que estamos creando. Entonces, esas diferencias de energía en cada átomo que se está trabajando de esta forma, es lo que nos permiten ir liberando esta cantidad de energía. Entonces, así es como funcionan las plantas nucleares. Entonces, vamos a observar de que vamos a tener diferentes formas de energía y que la principal fuente de energía que tenemos en la Tierra, por ejemplo, es el Sol.
Pero también nos podemos preguntar que por qué, por ejemplo, no consideramos el movimiento propio que tiene la Tierra alrededor de un punto para la generación de energía. Pero recordemos que eso solo es energía cinética específicamente de la Tierra alrededor de este punto. Y a nosotros, como elemento para resaltar, podemos mencionar de que estos valores no representan un cambio en nosotros. Por ejemplo, actualmente la Tierra tiene este movimiento, pero nosotros no nos damos cuenta que se está moviendo, ¿verdad? No es que sentimos el jalón, por ejemplo, cuando vamos en un carro y vamos a dicha velocidad. Entonces, la principal fuente de energía que tenemos alrededor de este lugar es la energía solar. Recibimos esta cantidad de energía de 1.559.280 terawatt hora de energía solar. Y esto aproximadamente representa, creo que eso es por metro cuadrado, y esto representa una cantidad de 15.000 veces la cantidad de energía que nosotros requerimos al año. Pero, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos específicamente todos los equipos para captar la energía y después aprovecharla. Aparte de eso, esta energía no siempre llega a nuestros lugares. Por ejemplo, parte de esta es absorbida y irradiada por la Tierra. Otro porcentaje es reflejada en la atmósfera, es decir, ni siquiera llega a la Tierra. Y aproximadamente un 20% de esa cantidad que hemos mencionado inicialmente sí llega a la Tierra y es absorbida específicamente en dicho lugar. Pero si decíamos que era 15.000 veces, el 20% de 15.000 es 3.000 veces. O sea que con ese 20% podemos subsistir sin problemas. Ahora, ¿cómo se utiliza esta energía? Un 19.79% del 20% inicial se utiliza para el ciclo hidrológico o la creación de nubes o básicamente las lluvias. O sea que si no tuviésemos sol, no tenemos lluvias. Entonces, eso nos cambia como el pensamiento que ocupamos sol para tener lluvia, ¿verdad? Pero naturalmente con condiciones propias del cambio climático hemos ido cambiando estos valores. Un 0.18% se termina generando en viento. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos el sol o no tenemos la energía que el sol está radiando específicamente en la Tierra, entonces no tendríamos viento. Los vientos generalmente se generan porque hay ciertos sectores de la Tierra donde el calentamiento es distinto. Por ejemplo, los polos se calientan menos que el Ecuador. Entonces, esto lo que genera son corrientes de convección. La zona que está más caliente tiene que ir a la zona más fría, pero ese desplazamiento de masa hace que también tengamos desplazamiento de la zona más fría a la zona más caliente. O sea que la radiación nos produce el viento. Y la fotosíntesis específicamente es el proceso mediante el cual las plantas absorben CO2 y también con la energía solar para formar específicamente el cuerpo propio de dicho elemento. Entonces, esto también se requiere para el crecimiento y es una cantidad necesaria para este caso. O sea que si no tenemos sol, no tenemos agua, no tenemos viento y tampoco tenemos plantas alrededor de este punto. Y aquí lo que observamos son, por ejemplo, las fuentes de energía. Y observemos que aquí están divididas entre energía no renovable y energía renovable. Esa energía no renovable no significa que no se esté generando, pero se menciona como no renovable porque el tiempo requerido para generar, por ejemplo, nuevo petróleo es sumamente elevado. No es tan rápido como existe con los otros tipos de energía. Entonces, acá tenemos combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, que naturalmente estos eran previamente especies animales que existían previamente. Algo les pasó, se cayeron, se degradaron. Con todo este paso de millones de años que han ido ocurriendo,
eh, se convirtieron en petróleo. Y, por ejemplo, también están los combustibles nucleares, como el de la fisión, que de un elemento pesado generamos elementos más livianos, eh, o la fusión, que de elementos más livianos generamos un elemento más pesado. La fusión no ha sido desarrollada tal cual a nivel operacional en la Tierra, solo la fisión. Todas las plantas que existen son de fisión, fisión nuclear. Entonces ahora observamos las fuentes de energía renovable y estas básicamente van a ser clasificadas como aquellas que dependen de la energía solar y aquellas que no dependen de la energía solar. Dentro de las que no dependen, por ejemplo, está la maremotriz. Esto es un tipo de energía que generalmente se genera por las mareas de agua. Entonces, las mareas de agua se debe específicamente a la ubicación que tiene la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, como observábamos al principio, la fuerza gravitacional, la Luna posee masa. Entonces, al poseer esa masa, ejerce una fuerza de atracción sobre el mar. Entonces, por eso es que dependiendo de dónde está la Luna o la fase que tenga esta, la marea es alta o la marea es baja. Entonces, el movimiento de ese elemento depende específicamente de la ubicación de la Luna. La energía geotérmica, que es básicamente aprovechar los residuos de calor que posee nuestro planeta. El núcleo que posee nuestro planeta está sumamente caliente. Entonces, esa energía que tiene se va radiando hacia el exterior, a través de ciertas grietas, se puede aprovechar zonas en las cuales las diferencias de temperatura son aún mayores, y así es como se obtiene específicamente la energía geotérmica. Y también están las celdas de hidrógeno, que en aquel tiempo, cuando se realizó esta presentación, estaban como un punto de análisis, pero ya en la actualidad sí es un tipo de energía que se ha ido desarrollando, y principalmente como una especie de combustible para vehículos de movilización. Dentro de aquellas que se consideran que dependen de la energía solar, tenemos aquellas que son de forma directa y de indirecta. Dentro de la directa tenemos la energía solar térmica, que es básicamente generada para calentar un fluido, ya sea un fluido para tener un fluido caliente o un fluido para generación de energía. Y también tenemos la energía fotovoltaica, que básicamente es para obtener específicamente directamente electricidad a través de la luz solar, a través del efecto fotovoltaico descubierto por Einstein previamente. Y de ahí están las que dependen de forma indirecta, por ejemplo, la hidráulica. Ya dijimos que si solo tuviésemos el ciclo del agua, la eólica por el viento, ya dijimos que sin sol no tuviésemos específicamente la presencia del viento. La undimotriz, que es debido al choque de olas que están específicamente en las costas. Entonces las olas básicamente existen porque tenemos viento. Y como ya mencionábamos, el viento existe debido a la radiación solar que estamos recibiendo. Y de ahí lo que tenemos específicamente es la biomasa. Pero ¿qué es la biomasa? ¿Por qué no está ni dentro de energías limpias o energías que generan una alta cantidad de CO2? Esto depende específicamente de las condiciones de uso que tengamos o que le demos. Si estamos generando mucha energía con este valor y no estamos asegurando que el bosque vuelva a crecer, entonces va a llegar un punto en el cual estamos limitando la formación de este. Por lo tanto, no va a ser una forma de energía va a ser una forma de energía no renovable. Pero si nosotros estamos haciendo este proceso y garantizamos ubicaciones para después estar tomando este bosque y aprovecharlo de esa forma, entonces sí va a ser una fuente de energía renovable. Entonces, con este tipo depende específicamente de las condiciones de uso que estemos dando. Y ya para terminar, tenemos específicamente esta definición de lo que son recursos.
y reservas. Los recursos, por ejemplo, es toda la cantidad de energía disponible para utilizarla, de esa fuente energética. Y las reservas son las cantidades que técnica y económicamente pueden ser rentables en cualquier momento. Algo para entender esto, bueno, Honduras tiene petróleo en el Mar Caribe. Eso es un recurso, porque ahí está el petróleo y se puede utilizar. Ahora, ese petróleo que tiene Honduras, de momento no es reserva, porque no se ha demostrado ni técnica ni económicamente que utilizar o extraer específicamente ese petróleo va a ser de ayuda en estos lugares. Entonces, reserva es lo que ya se puede utilizar o tomar. Recursos es todo lo que tenemos, ya sea que lo podamos utilizar o no lo podamos utilizar. Y esa es la explicación para este elemento. Eh, Les invito a que también vayan avanzando específicamente con las actividades del campus. Si llegan a tener algún problema, no duden en comunicarlo para buscar una solución a dichas actividades. Entonces, quedamos por aquí por hoy. Un saludo a cada uno de ustedes.